Bueno, estamos aquí en esta primera entrevista contextual con el doctor Jorge Barraca Mayral. Él es doctor en psicología, especialista en psicología clínica, es catedrático de la Universidad José Camilo Cela, investigador, es autor de varios libros y ha publicado artículos científicos y test psicométricos. Te queremos agradecer en primer lugar, Jorge, por haber aceptado la invitación. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias a vosotros por la deferencia de concederme esta entrevista. Bueno, aquí mi colega y socia Bárbara va a empezar Bueno, Muy bien. preguntas. Jorge, en principio nos gustaría saber cómo fue su pasaje de lo que son las terapias más de corte tradicional o de segunda ola a las de tercera o terapias contextuales. ¿Cómo lo fue llevando tanto desde lo personal como en la puesta en práctica? ¿Cómo fue ese pasaje, ¿no? Que todos venimos un poco haciendo ese pasaje. De acuerdo. Pues mi historia, que no tiene que ser la de otras personas, ¿no? Es efectivamente la de una persona que se ha formado fundamentalmente en terapias cognitivo-conductuales. Primero porque la enseñanza universitaria en Estados Unidos, bueno, es verdad que hice el doctorado en Estados Unidos, pero vamos, la enseñanza básica que hice en España en la carrera es cognitivo-conductual. Es el modelo mayoritario en mi país. Pero también es verdad que en el nivel de máster me interesé por modelos asociados a las terapias cognitivo-conductuales. En particular, había un desarrollo que es el de la terapia intercontextual Cantor, vamos, que es un modelo bastante extendido en algunos países de América, sobre todo de México, que me interesó y mi formación de máster también tuvo ese contenido. Lo que pasa es que es un desarrollo muy teórico todavía. Y la parte práctica que he encontrado en las terapias contextuales o de tercera generación vino algo más tarde. Y puedo citar fechas en concreto. En el año 2000, que parece que no haya pasado tiempo, pero claro, ya son 20 años, Sí. Stephen Hayes acababa de publicar, justamente en 1999, su manual de intervención de la terapia de aceptación y compromiso. Y vino a España a dar una formación. Yo en el marco de un congreso hacía un workshop, hacía un taller y bueno, por cierto interés, por conocerlo, pues lo asistí. Reconozco que me dejó tan impactado, me llamó tanto la atención, el modelo me resultaba tan novedoso que repetí el taller varias veces, en el mismo congreso incluso, ¿no? Y a partir de ese momento empecé a comprar la bibliografía que había salido, contacté con él directamente porque entonces, aunque parezca increíble, se podía leer casi todo lo que había en terapia de aceptación y compromiso o terapias contextuales. Era muy poquita las referencias bibliográficas hasta ese momento. Colaboré con él incluso en la adaptación del AAQ, del instrumento que salió, y a partir de entonces es cuando empecé a trabajar más decididamente en este modelo. Así que eso lo retomaría hace unos 20 años, más o menos, y sobre todo empezando por lo que empezábamos todos, que era la terapia de aceptación y compromiso. Después el campo se ha ido extendiendo tanto que ya resulta inabarcable y me fui especializando. Me interesé también por la psicoterapia analítica funcional, pero luego ya me fui especializando en alguna de las terapias en particular, ¿no? Que fue la activación conductual para el tratamiento de la depresión y también en la terapia integral de pareja, que habían ido un poco en paralelo, aunque luego se habían integrado en esa corriente tan vigorosa que es de las terapias contextuales. Había poco formación entonces práctica. Era difícil contar con supervisión en los casos que empecé a llevar en la práctica clínica o en las parejas que empecé a atender y era casi todo una cosa de lecturas y luego de hablar con colegas hasta que finalmente ya se ha extendido mucho y hemos podido hacer talleres y otras formaciones que he tenido la suerte, ¿no?, de poder continuar. Tan referentes en España para mí fueron Carmen Luciano, con la que también hice algo de formación, y Marino Pérez Álvarez, con el que acabé colaborando, ¿no? Y así fue, digamos, como me fui metiendo. Y es algo que no es que haya hecho que dejemos atrás los modelos cognitivo-conductuales, entendidos sobre todo en el aspecto conductual,
y que he ido compatibilizando en mi práctica clínica, aunque ahora estoy más inclinado en los modelos contextuales. Vamos, y esa ha sido mi línea de trabajo prácticamente desde entonces. Okay. Bien, Pues, perfecto. estos fueron un poco los inicios, vamos, ¿no? Pasaje, la transición. Bien. Y Ok. bueno, queríamos también, para mí esta pregunta es un poco especial, refiere a un libro de tu autoría, porque junto con Bárbara, nuestro comienzo dentro de las terapias contextuales está bastante marcado por el libro que has escrito, que se llama La mente o la vida. Así es. Y ese libro fue como un puntapié inicial para meternos de lleno en las terapias contextuales. Yo, de hecho, para mí, bastante especial porque suelo dárselo a mis pacientes para que lo lean. En general, lo leen y les gusta mucho y me sirve como apoyatura para la psicoterapia. Entonces, lo que queríamos preguntarte es, ¿qué es lo que te llevó a escribir ese libro? ¿Cómo fue la gestión del proceso de creación de ese libro? ¿En qué Muy te has bien. basado? De acuerdo. Ese libro fue un intento de hacer divulgativo el modelo de aceptación y compromiso. Más que de toda la terapia, como de las bases o los fundamentos, ese cambio paradigmático que supone tan importante para nosotros, ¿no? En vez de la lucha contra el síntoma, como parece que estábamos empeñados desde el modelo cognitivo-conductual, es decir, el que no tuviera yo ya más ideas obsesivas o tristeza o sensaciones de ansiedad, a la parte de la aceptación. El libro tuvo una gestación bastante larga, en realidad. Me costó publicarlo, que ahora parezca mentira, ¿no? Salió en el 2004, yo me había empapado, ya digo, de la lectura de los textos que había hasta ese momento de Hayes, incluso de transcripciones de sesiones clínicas, porque no contábamos con vídeos ni nada, que él amablemente me envió, me facilitó, ¿no? Y ya digo, y algunos trabajos también de autores españoles, en particular Carmen Luciano, que había trabajado mucho desde sus inicios, ¿no? En colaboración con ellos. Ese libro salió unos meses antes de otro divulgativo que se ha hecho muy famoso, que es el de Hayes de Sal de tu mente y entra en tu vida, que salió unos pocos meses después. La verdad es que fueron coincidencias los títulos, ¿no? Se ve que estábamos pensando un poco en lo mismo, ¿no? Algunas veces me lo dicen, ¿no? Me dicen, oye, ¿cómo se parece tu libro? Y digo, bueno, siempre aclaro que salió un poquito antes, ¿no? Que no tenía referencias de aquel entonces, ¿no? Aunque el libro es más extenso y es extraordinario. Por supuesto, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Cuando no había casi en español nada escrito, pues me parecía que era una aportación que podía ser valioso. Pero ya digo que el carácter es mixto, es un poco para profesionales, para introducirse de una forma quizá más amable, al menos eso es lo que yo intenté en esta terapia, como también para otro tipo de personas no ajenas al ámbito de la psicología. Maxi, tú me dices que se lo recomiendas a los pacientes mismos y ese también es su sentido, ¿no? A todo tipo de personas que quieran adentrarse sin ser muy técnico en el planteamiento que tiene la terapia de aceptación y compromiso. Yo siempre digo que está bien como introducción, es algo que se puede leer, aunque claro, si uno quiere trabajar en el modelo de activación conductual, pues tiene que ir a los manuales originales, a los artículos de investigación que luego ya se han elaborado y, por supuesto, tratar de hacer una formación más práctica, más vivencial, en talleres, en cursos específicos, en másteres que hoy en día ya proliferan, pero en su momento no había nada de eso, ¿no? Estamos hablando de los principios de los años 2000 y ese fue el sentido del libro, ¿no? Yo creo que se ha quedado un poco ahí. Si uno ve la foto del libro, me verán a mí muy jovencito, ¿no? Comparado con ahora y se percatarán de toda la evolución también que ha sufrido el modelo para bien, ¿no? Ese desarrollo, ese crecimiento casi exponencial que se ha ido dando y que para todas las personas que estamos en los enfoques contextuales, pues es un orgullo, es una satisfacción ver cómo casi está ahí planteándose un cambio paradigmático respecto al enfoque cognitivo-conductual, ¿no?
Sí, en mí tuvo muchísimo sentido, así como tú dices, Jorge, está escrito de una forma que permite que se vaya como colando de a poquito en la persona que lo está leyendo y está como muy encubierto todo lo que es la parte técnica, ¿no? O Sí, sea, así te es. llega a tus manos como un cuento y como una forma distinta de ver el mundo y en mí estuvo bueno porque así es como pude ir incorporándolo, ¿no? Porque yo venía Claro. muy con las terapias más tradicionales de segunda Mm. ola y eso me captó mucho la atención, cómo está escrito de una forma muy amable que permite entenderlo desde un lugar muy sencillo, muy simple también. Ujú. Así Esa que es de la mi idea. parte Me te alegro. agradezco porque un poco gracias a que cayó ese libro en mis manos es que hoy estoy acá también. Fenomenal. Pues lo celebro. Me Sí, encanta que me digáis gracias, eso. es muy Que emocionante. en el mismo libro, digo, bueno, esto es una introducción, pero por favor, vayan también a los textos si quieren profundizar, ¿no? A los textos con Fue más una puerta de enjundia. entrada, fue una puerta de Exactamente. entrada. Esa es su Así idea. que te lo agradezco. Bueno, Muy y bien. continuando un poco más, metiéndonos un poco más en el modelo de activación conductual, Muy bien. respecto a lo que es el proceso de rumiación en los Ujú. pacientes, nos gustaría que te puedas explayar un poco en cómo vos abordás lo que es la rumiación en los pacientes depresivos. Suele ser uno de los aspectos más difíciles también de llevar, al menos a mí Sí, es sin duda. lo que me resulta. Sabemos que la técnica de mindfulness es muy importante Ujú. en este trabajo, pero bueno, nos gustaría que nos cuentes un poco cómo vos abordás desde tu práctica profesional, cómo te resulta también llevar a cabo este trabajo con tus pacientes. De acuerdo, yo, que como decís, es algo, me invitáis a explayarme, porque es Perfecto, que bienvenido. hace falta aclarar alguna cosa. No sé si me explayaré mucho, pero si antes de empezar con ese abordaje lo voy a encastrar también en el modelo mismo, ¿no? Es un plan, es una duda, ¿no? Sobre si trabajarlo más directamente o esperar que se modifique una vez que las actividades que se van planteando vayan captando a la persona en el momento presente y vayan facilitando el que esa rumia vaya desapareciendo por sí misma. De hecho, en el modelo de activación más breve, en el protocolo, digamos, más estructurado, no se aborda directamente. Ya digo que se espera que el mero hecho de meterse en las actividades favorezca la desaparición de la rumia. Pero es verdad también que una de las maneras de hacerlo puede ser, como se propone también en el modelo de Jacobson, Martel, Dimitian, de tratarlas directamente, aunque nunca es un entrenamiento formal en mindfulness, es decir, con todo su parte, ¿no? En la que uno va haciendo ejercicios primero formales hasta que ya se mete en el contenido mismo del pensamiento, ¿no? Sino que ellos lo llaman la atención a la experiencia, que es verdad que es un aspecto del mindfulness, pero como pasa en otros momentos de ese modelo, de la activación conductual, en el que no se hacen entrenamientos completos, por ejemplo, a veces hay que mejorar las habilidades sociales para conseguir el reforzamiento que uno está procurándose, intentando, ¿no? Conseguir, pero no se hace todo un entrenamiento en habilidades sociales, sino que se hace, bueno, yo necesito encontrar trabajo, pues vamos a hacer un entrenamiento específico de habilidades sociales para preparar una entrevista de trabajo. Pues algo similar sucede en este caso de la atención a la experiencia. Yo no hago todo un planteamiento de mindfulness. Lo que digo es, poniendo un ejemplo, que mando una actividad, la que sea, ¿no? Dice, vas a jugar con tu hijo ahí en el parque, bueno, cuando podamos salir del confinamiento en el que ahora estamos, ¿no? Vas a salir y vas a jugar con él. Y puede que cuando me venga a la consulta la semana siguiente me diga que lo procuró, lo intentó, pero estuvo todo el rato con la rumia diciéndose que qué mal padre había sido, que cómo le había desatendido durante tanto tiempo, que por qué había descuidado este aspecto tan importante de su vida. Y yo, en vez de seguir cuestionando eso, ¿no? Si es un buen padre o un mal padre, en vez de meterme en esa discusión cognitiva, me parece más práctico decirle, oye, ¿y cuántos niños se acercaron a jugar con tu hijo? ¿Qué tiempo hacía? ¿De qué le hablaron? ¿Cuántos tiros con el balón
le hiciste? ¿Qué te dijo a continuación? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Qué tiempo hacía? Bueno, todo lo del entorno. Y a partir de ese ejercicio, de ese ejemplo, cuando vuelvo a pedirle la misma actividad, ahora ya procuro que se centre en la experiencia, que era justo de lo que se trataba, ¿no? De contrarrestar esa rumia, no por medio de nuevo, enredarnos en una discusión, ni siquiera por unos ejercicios específicos, como digo, sino de dirigirle más claramente hacia la misma actividad que tiene que hacer. En ese sentido se entiende la atención a la experiencia. Lo que pasa es que no siempre es así. ¿Qué sucede cuando pasa también en la misma sesión? Cuando un paciente, por ejemplo, se pone a decir, ya, pero es que yo he tenido muy mala suerte en la vida, ¿no crees? ¿No? Es que no sé por qué Dios o el destino y tal me ha enredado de esta manera, me ha complicado así la vida. Y no está mal hablar un poquito de eso, vamos, no es que se proscriba ningún comentario sobre los procesos mentales que uno pueda tener, sino que después de un tiempo, y de hecho esta es una de las claves de la activación conductual, es, bueno, no vamos a hablar tanto, sino vamos a centrarnos en hacer, ¿no? Ahora que ya hemos hablado de eso, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos aquí, el paciente contigo en la sesión, dice, bueno, pues vamos a atender a esto, vamos a centrarnos en esto. Vamos a ver si aprovechamos la sesión. Vamos a pensar qué actividades podemos hacer, vamos a pensar en cuándo son más productivas, es decir, pasamos del hablar a hacer, que es de lo que se trata. Hay una máxima en la activación conductual que menciona eso, que no se trata de cambiar cómo uno se siente, digamos, bueno, cómo piensa lo que piensa para que eso cambie cómo se siente, sino vamos a cambiar lo que hace y eso lleve al cambio en cómo se siente. Pues eso se hace tanto en sesión, así que se convierte la sesión misma en algo curativo, porque estamos haciendo lo que él tiene que hacer fuera de la sesión, como el enfoque mismo de la terapia. Hay una parte de aceptar, bueno, acepto sus pensamientos, pero yo me centro en lo que yo tengo que hacer, sin entrar en peleas con ellos. Pero quiero decir, eso mismo tiene que pasar hablando nosotros con el paciente, haciendo nosotros con el paciente las cosas en la sesión. Esa sería la orientación general de este tema de la rumia. Bien, algo de lo que es... Perdón, sí. creo que se me ha olvidado una cosa importante. La rumia es muchas veces una conducta de evitación y como en la terapia de activación conductual estamos procurando eliminar las evitaciones, si entendemos que esa rumia forma parte también de esa evitación, pues tenemos que extinguirla. Y el extinguirla es eso, es no darle cancha, no darle oportunidad para que se despliegue en exceso. Ya digo, tampoco es que no se hable ni un momento de un pensamiento que le viene por la cabeza, pero sobre todo es contraponer lo que haríamos desde un modelo más cognitivo, más de segunda generación, discutamos, veamos cómo es realista ese pensamiento, veamos si eso le va a afectar mucho o poco en la vida, es decir, bueno, vamos a dejarlo ahí como una cosa más de tus comportamientos y ahora vamos a hablar de lo otro, vamos a hablar de qué podemos hacer, ¿no? Y así directamente contrarrestamos la evitación dirigiéndole hacia la acción. Bien. En este punto yo te iba a preguntar si trabajás algo de lo que es la atención en la sesión, ¿no? De quizás algún ejercicio más de entrenamiento de la atención, quizás no tanto como una indicación de lo que el paciente haga en la semana, sino ahí mismo in situ con el paciente. Continuamente, diría, in situ, estamos intentando que nos prestemos atención, ¿no? Igual que yo, como modelo, no le presto atención, atiendo lo que él dice, él tiene que aprovechar ese tiempo presente, ese tiempo en el que estamos justo en la sesión. Y eso está siendo un trasunto, un reflejo de lo que luego le va a pasar en la vida. Así que, de hecho, parte de lo que hacemos en sesión, la estructura de la sesión, favorece eso mismo, ¿no? El hacer como una agenda, primero decir, bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Esto, nos apuntamos 3, 4 ideas, no más, para que tengamos realmente ocasión, ¿no? Y vamos siguiéndolas. Es como el plan que está viendo en la sesión, es el plan también que habrá fuera de la sesión. En sesión tenemos 1 hora y él va a tener ahí todo el día. Y precisamente lo que le pasa a alguien en una situación depresiva muchas veces es que pierde todo el día, ¿no? Está metido en los pensamientos y por eso no hace. Y yo le estoy haciendo en sesión, o sea, no es solo decir, préstame atención, es decir,
¿Ahora qué tema nos tocaba? Este, pues hablemos de este. ¿Ahora qué tema nos toca? Programar esto. Así que está ayudando eso. Sin menoscabo de que también algunas de las actividades que se recomienden sean ejercicios de prestar atención. Porque si yo, por ejemplo, le indico que cocine, que lea, pues necesariamente va a ser algo que más fácilmente coja su atención cuando está haciéndolo. Así que lo estoy trabajando en sesión, desde luego, y le estoy indicando unas actividades que fácilmente le ayudarán también a estar en el momento presente y centrando atención. Perfecto. Una cosa más, Jorge, que a mí recién me ocurrió preguntarte. ¿Vos estás familiarizado, te estás familiarizando con lo que son las terapias basadas en compasión para poder aplicar alguna intervención en estos pacientes con depresión? De Paul Gilbert, por ejemplo. Bueno, trato de ser... Sí, la verdad es que no desdeño ningún otro componente que pueda ayudar. No es que la ortodoxia aquí sea... En realidad, cualquier cosa que le sirva para eso es bienvenida. Aunque intento seguir una estructura clara, porque me acuerdo mucho de una divisa que tenía como un planteamiento básico, una idea para organizar de Jacobson, de lo de menos es más. Menos técnicas y más a fondo, ¿no? O menos técnicas, ¿verdad? Pero aquellas que tienen mayor impacto en la persona. Entonces, el tener bagaje respecto a otros modelos u otras intervenciones, por supuesto, son recursos estupendos para el terapeuta, pero no tiene por qué desplegarlos. Muchas veces es casi más útil para la persona que hoy trabajamos esto, pero mañana también y pasado igual. Porque si voy variando un poco en ese sentido, vale, pues yo me siento con muchos recursos, pero no necesariamente es lo mejor para el terapeuta. Así que una cierta línea clara respecto a qué vamos a hacer, qué es lo importante, me parece fundamental en terapia. De hecho, he leído un estudio de un autor español que se llama Vados, Arturo Vados, es un psicólogo estupendo, que investigó si la introducción de distintas técnicas importantes, pero complementarias, es una ayuda o no a la terapia. Y resulta que al final lo que venía a decir es que era mejor que no cambiase mucho el terapeuta. Y eso se veía muy claro en las terapias cognitivo-conductuales, en esos trabajos o terapias multicomponente en el que un día entreno habilidades sociales, otro día hacemos relajación, otro día entreno solución de problemas, otro día tal. Pues normalmente no tienen tanto éxito como los de unas pocas líneas, pero muy trabajadas. Puede parecer más aburrido al terapeuta, pero aquí se trata de pensar en el paciente. Bien, perfecto. Tiene sentido. Yo te quería hacer una consulta, y justamente ya que estamos abordando algunas cuestiones más técnicas de componentes de la terapia, Sí. te quería hacer una consulta sobre cuál es tu visión sobre el paralelismo que se puede hacer entre la parte, ¿sí? Voy a hacer como un linkeo entre la terapia de aceptación y compromiso y la terapia de Activación. activación visual. Vale, sí. Paralelismo que se puede hacer con los procesos que están en la parte del Exaflex, la parte comprometida del Exaflex, teniendo en cuenta que se puede dividir en abierto, centrado y comprometido. Los procesos que están en la parte comprometida de clarificación de valores y acción comprometida, justamente esos dos, con todos sus elementos y componentes, con la terapia de activación conductual, parecería ser muy similar. Sí, ya lo creo. Creo que son las partes de las terapias que mejor casan la una con la otra. De hecho, Marisa Páez, que es una autora española, pero creo que también de origen argentino, por cierto, hemos hablado varias veces de esto y hasta tenemos el proyecto de hacer como una formación, un curso que hablase a la vez del acercamiento a la depresión desde la activación conductual y desde la terapia de aceptación y compromiso. Porque estamos de acuerdo en que hay muchas asociaciones posibles que hacer. En particular,
Maxi, sobre estos aspectos que tú me decías. De hecho, en los primeros modelos publicados en 2001 de activación conductual, la manera de dar con las actividades que podrían ayudar a la persona, resulta que utilizaba, esto es en el modelo del juez Hopko, utilizaban un listado que era el mismo que aparecía en los primeros manuales de la terapia de aceptación y compromiso, es decir, una división por áreas, pues un área de ocio, otra área de cuerpo, mente, espiritualidad, ¿no? Otra área de trabajo, estudios, otra área, y gracias, o sea, que estaban utilizando el mismo material para ayudar a la persona a determinar esos valores. Y con la idea, por supuesto, de que esos valores fueran un horizonte hacia el que uno se dirigiese y dentro ya de esos ya concretar qué comportamientos específicos podríamos hacer. Así que respecto a la parte de valores y elección de esas actividades en función de los valores, hay una conexión clarísima entre la aceptación y compromiso y la activación conductual. La activación conductual, podemos decir, ha bebido o ha aprovechado esas aportaciones, sobre todo de Wilson, que es el que más trabajó los valores en la aceptación y compromiso. Y además añadiría que hay otra parte, la del compromiso, porque sabemos que como son conductas muchas veces las que le pedimos, que entran dentro de las que se estaban evitando porque a corto plazo resultaban desagradables, es necesario trabajar una parte de aceptación y compromiso, vamos a decirlo así, porque yo eso ya no tendré ningún deseo de organizar la casa o volver a hacer el currículum o hacer tareas que en principio son ingratas, pero es la única manera al final de contactar con mis reforzadores naturales que he podido determinar gracias a esa especificación de mis valores, gracias a ese trabajo en los valores. Así que tanto para, ya digo, la orientación hacia valores, como para la parte de, bueno, yo voy a tener unos deseos y unos pensamientos contrapuestos a dirigirme hacia mis objetivos. Pues ahí, claro que encaja la parte de, vamos a trabajar esa aceptación. De hecho, la manera también de asociarlo puede tener que ver con el planteamiento que se hace en la activación conductual de decir que el trabajo motivacional se tiene que hacer de fuera a dentro. Es decir, no esperar a que uno tenga ganas, tenga el impulso, tenga el deseo de, vamos a decir, ordenar mis carpetas, ¿no? Que normalmente voy a tener pocos deseos o motivaciones para ello, ¿no? Pero si entiendo que esa es la manera en que a la larga me voy a sentir bien, cuando vea todo organizado, entenderé por qué tengo que aceptar una parte de malestar, porque está en línea con los compromisos que tengo. Ya digo que por estos vínculos me parece que ambos procedimientos se pueden integrar, lo cual no va en perjuicio de lo que he comentado antes, de que necesito mantenerme en la línea, pero es que mantenerme en la línea no quiere decir que no aproveche esas ideas que yo creo que en realidad todos los clínicos que andamos por el mundo han sido valiosísimas para ayudarnos a llevar a cabo ese trabajo. Perfecto. Sí, todo lo que es ACT y trabajar con los procesos es como el lenguaje a través del cual uno va llevando también sus intervenciones, ¿no? Son como un poco las moléculas adentro de las intervenciones que nos van llevando hasta los objetivos de lo que es la activación conductual, que tiene unos objetivos mucho más anclados y más firmes. Sí, señor, es verdad. Es verdad además que el interés, ¿verdad?, por los procesos básicos, igual que el transdiagnóstico que está presente en estas terapias, son de lo más actual, ¿no? Son como de las líneas que han ido surgiendo, que se han ido viendo, ¿no?, como fundamentales para ayudarnos en nuestro trabajo. Caben muchas cosas. De hecho, el eclecticismo técnico que existe en muchas de las terapias de tercera generación funciona porque no hay un eclecticismo teórico, son solo técnicas al servicio de unos procesos que deberíamos conocer más, en eso estamos, ¿no? Pero que están ahí, que identificamos, ¿no?, que nos damos cuenta de ello. En un congreso donde estuve también hablando con Hayes, él siempre recalcaba eso, ¿no? Y el modelo Hexaflex es utilísimo para hablar de eso, ¿no? La parte del proceso, los procesos de aceptación y, ¿verdad?, los procesos que tienen que ver con eso, la dirección hacia los valores. Todos ellos
están ahí, ¿no? Desde cualquier modelo casi que vayamos a intervenir. Perfecto. Y Bueno, tengo una, porque en sí, dirección a esto que decías, te quería hacer una pregunta respecto a cuál es, porque tocaste el tema, aclaro, ¿no? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque tocaste el tema de lo transdiagnóstico, ¿no? Modelo Sí. transdiagnóstico. Entonces, te quería consultar lo siguiente. ¿Cuáles vos crees que podrían ser los beneficios sociales, a nivel social, de adoptar el modelo que propone la activación conductual respecto a cómo conceptualizar la depresión como una situación depresiva y no como una falla o un defecto Mm, que viene del modelo médico, ¿no? O mm. mecanicista en la persona? ¿Qué impacto podría tener socialmente si se adoptara de manera masiva, ¿no? Esa postura? Desde luego, sí, sí, yo no soy un ferviente creyente en esas cosas, ¿no? En primer lugar, por supuesto, creo que es de justicia empezar diciendo que los modelos conductuales siempre han sido transdiagnósticos, que un análisis funcional es lo más transdiagnóstico que uno se pueda plantear y hay una gran parte de recuperación del análisis funcional en el contextualismo, ¿no? A eso no, ya estaba, pero recuperamos buenas cosas de la primera generación, ya que aún no nos hemos referido a ello. Creo que ayudaría, para empezar, ayudaría a que ciertas luchas interpsicólogos pues pasasen a otro plano, porque si lo que estamos buscando es no discutir entre nosotros, sino ayudar a las personas, los modelos transdiagnósticos son una clara ayuda en este sentido. En conexión con eso está lo que me estás preguntando, Maxi, ¿no? De hasta qué punto esa visión de la depresión sería una ayuda. Bueno, pues yo creo que sería una ayuda radical, nunca mejor dicho cuando estamos hablando de estas terapias, ¿verdad? Porque el empoderar a la persona, el hacerle ver que no tiene nada estropeado en su interior, ya sean neurotransmisores, ya sean sesgos, distorsiones, esquemas, ideas irracionales, sino que está en una situación depresiva, que esa situación depresiva se perpetúa no porque tenga una tara, un problema ahí, ¿no? Que tenga que esperar a que la medicación le ayude a recuperarse, sino que depende de su comportamiento, es fundamental. Vamos, es el giro copernicano que se puede dar para ayudar a las personas. Aunque es verdad que estamos imbuidos en una cultura muy medicalizada, muy biologizada, que va en contra de esta línea, ¿no? La manera en que podemos hacerlo es no insistir tanto en las categorías diagnósticas, aun con el paciente. Quiero decir, cuando, como a todos los clínicos nos pasa, pero ¿qué pasa? ¿Qué tengo? ¿No? ¿Cuál es mi diagnóstico? Y nosotros siempre intentamos esquivar un poco este tema diciendo, bueno, eso no es lo importante. No, pero yo sí insisto, pero yo no te veo como alguien enfermo, no veo esto como una patología, veo una situación que lógicamente a muchísimas personas, igual que a ti, te habría llevado a este estado, a este momento en el que estás, ¿no? A esta situación. Y entonces, me parece que eso, cuando se insiste sobre ello, y si no hay otras injerencias, ¿no? De otros medios, de otros profesionales que van en contra, la persona acaba aceptándolo bastante bien y se vuelve a sentir dueño, ¿no? de su vida, a tomar las riendas de sus decisiones. Si hay alguien, el psicólogo, confiando en él para que haga cosas, sea capaz de hacer cosas, no obstante todas las etiquetas diagnósticas, todas las, ¿verdad?, clasificaciones que le hayan usado, yo creo que la mayoría de la gente suele entender bien eso, ¿no? Igual que tienen un rechazo a la medicación, porque claro, si no estamos recalcando el aspecto biológico, ¿para qué insistir tanto en los antidepresivos, ¿no? Los ansiolíticos, que en un momento dado tampoco es que vayamos a rechazarlos de plano, claro, pero sí que entendemos que eso va a ir en consonancia con lo que él plantea, el paciente plantea y el paciente ve que le va a ayudar. De hecho, no son opiniones esto solo, hay muchos estudios que hablan de la eficacia de la activación conductual y de la utilidad de no etiquetar, de no diagnosticar. Hay muchas corrientes también en psiquiatría en este sentido hoy en día que refuerzan este planteamiento.
una persona que está en una situación depresiva, o mejor dicho, las situaciones de la vida que hacen que uno tenga menos control de su vida son depresógenas en general, ¿no? Si yo estoy como al albur de lo que pueda venir, ¿no? A ver qué me sucede, a ver cómo cambio, pues cada vez me repliego más, me ensimismo más. Mientras que si yo sí pienso que puedo hacer cosas y que esas cosas van a repercutir en mi estado de ánimo, pues ya lo creo que va a ser una ayuda y un cambio social fundamental. Aunque ya digo, tenemos que luchar contra una corriente muy distinta a eso. Añadiría que la activación conductual es especialmente pertinente para ayudar a eso cuando en la fase de evaluación estamos pidiendo que se registren, se lleven unos registros, ¿verdad?, de las actividades que uno hace y de cómo se está sintiendo. Y él mismo puede ver eso, ¿no? Puede tener un insight claro sobre, anda, si hago esto me encuentro bien, si hago esto me encuentro mal, pues qué demostración más clara hay de que está en mis manos el que las cosas, las sensaciones, los sentimientos puedan modificarse. Perfecto. Gracias. Bueno, Jorge, y ya que nombraste algo de lo que es la farmacoterapia, me interesa preguntarte un poco cuál es tu postura respecto al tratamiento con farmacoterapia, cuándo vos considerás que es oportuno poder indicar un acompañamiento con farmacoterapia, cuándo te parece que es una buena señal para poder retirarla también, ¿cómo trabajas vos con eso? De acuerdo. Es una buena pregunta, ¿no? No sé si nos van a escuchar muchos colegas psiquiatras, pero seguro que los que nos escuchan irán más en línea con nosotros, ¿no? Por eso escucharán esta entrevista, ¿no? Vamos a ver. Voy a empezar a partir de un ejemplo. Tenía un paciente muy deprimido, ¿no? Podemos decir, ¿no? O estaba en una situación muy depresiva, si queremos ser congruentes. Bueno, a veces dice, tengo una depresión o estoy deprimido, pero vamos, es lenguaje popular, no es meterse en toda eso, ¿no? Bueno, y pasaban las semanas y no mejoraba, ¿no? Y yo mismo, ¿no? También nosotros entramos en nuestros miedos y decimos, a lo mejor lo que le necesitaría a este hombre es un buen inhibidor de la recaptación de la serotonina, ¿no? Pero fue a ver a un médico, ¿no? Y a mí es que me ayudó. En este son los pacientes que te ayudan, ¿no? Dice, llegué allí, me trató de una forma muy paternalista, el psiquiatra, me dijo, tú no te preocupes, tómate esto, ya verás, tal, ¿no? Y irás mejorando, ¿no? Porque claro, a mí también, ¿qué le voy a decir, no? Que no me parecía mal que fuera al psiquiatra. Pero ese trato que le dispensó le desanimó a tomar la medicación. y me preguntaba, ¿y tú qué opinas? Y digo, bueno, si tú te sentiste así, si no lo ves claro, vamos a seguir trabajando. Y efectivamente, al cabo de un tiempo, pues fue progresando y las pastillas, digamos, se quedaron en la caja que había comprado. Y luego me agradeció la confianza que había tenido en que él, con sus propias actividades, por sí solo, vamos a decir, aunque siempre hay una parte de uno, bueno, acabase de mejorar. Y yo le dije que, bueno, me alegraba mucho que me dijese eso, ¿no? Porque es verdad, yo había confiado en que él iba a ir mejorando, pero su vivencia, su parte experiencial de esto resultó fundamental. Pero ese ha sido un caso. Hay otras personas que genuinamente nos pueden decir que haber recurrido a algún fármaco les ha ayudado y no hay nada tampoco malo de eso. El problema está en que en un momento dado se achaquen a la medicación los cambios que por su esfuerzo ha podido tener en su estado de ánimo. Y esos problemas de atribución ya nos van a dar bastante más guerra, ¿no? Pero bueno, la mayoría de la gente sabe que en un momento dado recurrir a un ansiolítico que le baje algo la ansiedad, pues algo le puede ayudar, ¿no? Que en cambio depender de un antidepresivo durante 6 meses o un año va a suponer mayor tiempo, ¿no? de aplicación de la medicación, puede que tenga unos efectos secundarios, tiene también un problema de adherencia que va a pasar cuando deje la medicación, va a tener una recaída, es fácil que eso pase como no se acompañe de una terapia. Total, que sin tener una actitud nada cerrada al respecto, sí me parece que los psicólogos tenemos que tener confianza en nuestros modelos y tenemos que transmitírselo
adecuadamente a los clientes para que ellos puedan también tomar decisiones libremente sobre eso, con información contrastada, claro, porque es así, eso es lo primero que hay que dar, ¿no? Y puedan valorar la pertinencia o no de recurrir a un fármaco en un momento dado. Pero es nuestra obligación aclararle todas estas cosas. Y si, como pasa por el sistema, fácilmente, rápidamente son medicados, pues trabajaremos con eso, ¿no? Y combinaremos nuestra terapia con la medicación, intentando que interfiera lo menos posible y teniendo, en la medida de nuestras posibilidades, comunicación con el especialista que le haya dado la medicación. Claro. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Jorge. Nada. Jorge, Sí. Si tenemos en cuenta el recorrido que viene haciendo la psicología en el área clínica o la psicoterapia desde el siglo XX hasta lo que va del siglo XXI, donde podemos ver que en la primera parte del siglo XX irrumpió con fuerza el psicoanálisis, luego a partir de los años, un poquito más pasados, los años 40, 50, empezó a instalarse la terapia conductual tradicional, y después con la revolución cognitiva Sí. Y los desarrollos de Beck y Ellis, se instaló de manera definitiva la terapia cognitivo-conductual, no definitiva, ¿no? Pero por un tiempo largo, la Sí. terapia cognitivo-conductual, lo que se podría llamar de segunda ola, y luego a partir de los años 90 o de los 2000, empezó a empujar esta corriente de terapias contextuales. ¿Vos creés que esta corriente viene para instalarse y progresar, digamos, de manera significativa, dejando un poco atrás lo que viene a reemplazar, digamos? Sí, sí. Está muy bien planteado esto porque, dicho así, ¿verdad? Parece que la psicoterapia esté aún demasiado ligada a modas, ¿verdad? O a cosas que no sean del todo contenido científico o contenido, digamos, en lo que se debería basar, cosa que no sucede con la medicina, no se va a volver ahora a la alquimia o a, yo qué sé, a tratamientos que se desecharon ya hace tiempo por científicos, ¿no? Y sin embargo nosotros parece que estamos todavía sumidos en eso, ¿no? Yo sí creo, por un lado, que no va a venir... Puede que a alguien se le ocurra lo de la cuarta, la quinta o la sexta generación, pero por eso me parece, por cierto, muy oportuno hablar de terapias contextuales. También hay quien dice que la tercera generación lo bueno que tiene es que recupera a la primera, ¿no? Las cosas de la primera, ¿no? Simplificando un poco. Bueno, se denota cierta resistencia a que se incorporen otras cosas sobre los esquemas que uno tenía ya, ¿no? Yo creo que lo que aportan las terapias contextuales han estado en muchos casos siempre presentes en la psicoterapia. Lo que pasa es que ahora, afortunadamente, enraizados en el contextualismo funcional, en la base epistemológica que tienen estas terapias, se van a consolidar, porque se aclaran los fundamentos científicos o empíricos de las intervenciones que se han hecho a lo largo de la historia. De hecho, hay cosas en la logoterapia, en la Gestalt y en muchos modelos, ¿no?, que han servido también de fuente para la activación conductual y la terapia de aceptación y compromiso, sin lugar a dudas. Así que es que es una manera de presentar la historia, ¿no?, hacer este recorrido así, ¿no? Cuando uno podría también quedarse con ese sustrato que se va formando y que claro que son aportaciones. Lo que pasa es que ahora las conocemos mejor porque tenemos unos modelos, por ejemplo, gracias a la teoría del marco relacional, que nos explican por qué tienen sentido hacer estas cosas que las terapias de tercera generación han venido a recordarnos quizá o a fundamentarnos. Así que no creo que se vaya a ir cambiando. Vienen para quedarse los fundamentos de las cosas que estamos haciendo. Esa es una opinión personal, por supuesto, ¿no? Así que refinaremos, a lo mejor cambiaremos nombres, cambiaremos cosas, pero no son cambios paradigmáticos, desde mi punto de vista, no son cambios totales, lo que estaba antes no valía, no es así. Y más bien es una construcción sobre cosas que sabemos asentadas que ayudan efectivamente a las personas, aunque vayamos matizando por qué, aunque vayamos conociendo por qué. Esa es mi opinión personal al respecto.
Y que eso mismo forma parte... Perdón, no sé si he acabado de responderte, Maxi, o... Sí, 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 por supuesto. Vale, vale. Eso. Sí, sí, sí. No, era un comentario nada más, que eso mismo que decía Jorge también forma parte de moverse dentro de una forma del contextualismo funcional, ¿no? De ir viendo qué es lo que va pasando y como poder ir estando atentos al contexto sobre cómo esto va funcionando, ¿no? Es como más un refinamiento que nos va conectando más también desde una mirada contextualista funcional, de lo que se vaya agregando, lo que se vaya modificando. Sí, ¿no? sí, cambiaremos seguro en detalles de método y eso, pero ¿por qué eran eficaces acercamientos como los de Lewinson a la depresión? Pues evidentemente por unas bases que siguen estando presentes en la activación conductual, aunque las hemos refinado o tenemos un modelo más potente para dar cuenta de ellas, o parte del manejo del lenguaje había estado muy arrinconado y gracias a la recuperación ¿verdad? Desde conducta verbal para aquí, pues las estamos sabiendo aprovechar para nuestro beneficio. Lo que no sé es cuánto tardará el grueso, digamos, del corpus de los psicólogos en llegar hasta allí, ¿no? Eso a lo mejor pues será muy lento porque ya sabemos que hay sus dificultades y sus resistencias y sus luchas paradigmáticas aún. Totalmente. Bueno, yo por mi parte ya lo puedo dejar tranquilo. Bueno, doctor. hombre. Quería hacer una última pregunta, puede ser, sobre un Las que queráis, sí. tema Claro. que no tocamos mucho y me gustaría cerrar con eso porque no lo tocamos, que es el tema de la terapia de pareja dentro de las terapias contextuales, ¿no? Muy bien, sí. Un modelo específico. Entonces lo que quería preguntar por último es, que es algo general, ¿no? ¿Qué es lo que vos, o lo que tú puedes resaltar como novedoso en el trabajo con pareja que aporta la terapia integral de pareja que se encuentra dentro de las terapias contextuales? Sí, es verdad, me parece una cosa muy pertinente. Amplía un poco el ámbito de trabajo de las terapias contextuales, ¿no? Con el tema de la pareja. Y seguro que hay otros desarrollos en familia, en grupo, todavía hay por crecer, por desarrollarse. Bueno, vamos a ver, la terapia integral conductual de pareja tiene unos manuales ya con mucha historia, ¿no? En 1998, bueno, en el 96 ya sacaron un texto Jacobson y Christensen, y en el manual del 98, que en fin, que como se ve es bien antiguo, ¿no? Ya introducía unas aportaciones contextuales en el marco, en el trabajo de la pareja fundamentales. La terapia de pareja cognitivo-conductual también ha sido muy exitosa, ¿no? Y el trabajo de Jacobson con Margolin, esa posibilidad de por fin tener más manualizado, más estructurado la intervención en parejas con unos componentes, ¿no? Pues eso, intercambio de reforzadores, comunicación, solución de problemas, ayudar a las parejas de esta manera, pues ha sido muy eficaz. Pero como los mismos autores plantean, ahí faltaba algo, ¿no? Había un eslabón perdido, llaman ellos, que era el tema de la aceptación. Lo que pasa es que esta aceptación no debe ser entendida igual que la aceptación de las terapias contextuales más conocidas. Hemos hablado de la activación conductual, pero sobre todo de la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Y que no tiene que ver con aceptar sentimientos o sensaciones o recuerdos o pensamientos o ansiedad, obsesiones, ¿no? Sino aceptar cosas de la pareja, aceptar formas de ser, más bien es la función derivada de las conductas de la otra persona, pero bueno, para no extenderme mucho en eso, ¿no? Y eso es una gran aportación. A mí me parece que eso ha ayudado muchísimo a la intervención en las parejas. Ya sabemos que el deseo de cambiar a la pareja, ¿no? De moldearla según nosotros deseamos, o de cambiar topografías de conducta, es decir, el que diga esto así, hable esto así o actúe así, no va a ser la solución en una pareja, porque son dos personas que están intentando, pues eso, llegar a un acuerdo, ¿no? O conseguir ciertas cosas en el hecho de estar en pareja. Y entonces empezar a comprender el valor de la aceptación
de las formas de ser, de actuar de la pareja. A mí, que he trabajado en terapia de pareja desde hace tiempo, me supuso una gran aportación. Desde luego, eso lo recalcaría. Y añadiría otra cosa, ¿no? Unas técnicas originales que tienen como base la búsqueda de la aceptación, pero que plantean, ¿no? Y ejemplifican muchas veces los autores estupendamente. Me refiero a la unión empática y a la separación unificada, sobre todo. Pues estos procedimientos nos han dotado de unas herramientas novedosas. Ya no tenemos que recurrir siempre al intercambio de reforzadores o hablar de vamos a cambiar el tipo de comunicación, ¿no? O vamos a hacer solución de problemas conjuntas, que a mí me han hecho cambiar radicalmente la manera de hacer el trabajo en la terapia de pareja. Así que creo que por esa vía se ha insertado también la terapia de pareja en el marco de las terapias contextuales. Se ha entendido mejor qué quiere decir el contexto en el ámbito de la pareja, porque claro, estamos hablando de contexto como si fuera uno, pero hay muchos contextos bien diferentes, ¿no? Y el contexto clínico, el contexto de la vida de la persona en la activación conductual y ahora el contexto de las relaciones en la terapia de pareja. Así que ese es otro de los grandes campos por explorar. Por desgracia ha estado muy poco aún desde mi punto de vista desarrollado comparado con otras terapias de tercera generación, pero confío en que sí siga adelante, se desarrolle más y conozcamos mejor cómo intervenir en pareja desde los modelos contextuales. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Perfecto. nada, a vosotros, por supuesto.